Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con las diversas herramientas de selección que contiene el programa Photoshop. Photoshop tiene agrupados las herramientas de selección en tres, están agrupados en tres partes, ¿no? Tres grandes grupos. El primer grupo de herramientas tenemos las herramientas de selección de tipo marco. Dentro de este grupo de herramientas vamos a encontrar las herramientas, la herramienta marco rectangular, la herramienta marco elíptico, la herramienta marco fila única y la herramienta columna única. Dentro del grupo de herramientas de tipo lazo encontramos la herramienta de selección lazo, la herramienta lazo poligonal y la herramienta de selección lazo magnético. El siguiente grupo de herramientas son el grupo de herramientas de selección rápida, y dentro de ellos tenemos la herramienta de selección rápida propiamente dicha y la herramienta varita mágica. Para las herramientas de selección rápida, la letra que me permite seleccionar es la W. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera seleccionado otra herramienta, presiono la letra W, se selecciona automáticamente esa herramienta. Shift W y cambia inmediatamente a la otra herramienta. Voy a trabajar, por ejemplo, con las herramientas de tipo marco. En este caso voy a trabajar con la herramienta marco rectangular. ¿En qué me ayuda? ¿Para qué puedo utilizar esa herramienta de marco rectangular? Por ejemplo, para hacer este tipo de selección. Quiero seleccionar solamente esta parte de la ventana. Como es un objeto rectangular, selecciono de esta manera. Puedo seleccionar esta otra, pero vayamos a ver algo. Cuando yo hago una selección, me queda la selección, hago una nueva selección, inmediatamente la selección anterior se perdió y se quedó la última selección. ¿Qué sucede? Estos son los modos o tipos de selección que se pueden hacer con las diversas herramientas de selección, y eso vamos a observar aquí en la barra de propiedades de las herramientas de selección. Nos va a mostrar estas cuatro opciones. La primera es para crear una selección nueva, la siguiente es para añadir a la selección, la siguiente para restar a la selección, y el último es para crear una intersección con selecciones. Por ejemplo, yo tengo seleccionado esto. Si lo mantengo seleccionada esta opción, cuando yo vuelva a seleccionar, la anterior se pierde. Yo quiero seleccionar estas dos partes. Primero hago una selección, por ejemplo aquí, y yo quiero seleccionar esta otra. Entonces tengo que marcar esta opción que es añadir a la selección. Ahora sí, ubico y empiezo a trazar, y ahora ya tengo dos selecciones. Si yo quiero restar de la selección, por ejemplo, si nos damos cuenta, de repente en esta parte tenemos una parte de una sección que me he pasado. Entonces, ¿qué hago? Restar de la selección. Y ahora voy a quitar esta pequeña fracción a esta selección. Entonces hago una especie de selección y que abarque hasta este punto. Suelto y ya resté de la selección lo que había hecho. Por ejemplo, yo quisiera solamente mantener esta parte de acá, esta parte oscura no. Entonces voy a restar, ya está marcada la opción de restar de la selección. Hago una selección desde afuera hacia adentro, teniendo en cuenta hasta este punto, para que se mantenga esta parte oscura supuestamente seleccionada, y cuando yo suelte se va a restar esa selección. Igual acá voy a quitar esta parte oscura, esto voy a hacer que se mantenga, esta de acá también que se mantenga. A ver, vamos a ver, trazo un rectángulo más o menos que abarque esta parte oscura y ya está. Y ya he restado la selección aquí también y aquí también. Entonces de esa manera puedo restar a la selección, añadir a la selección, y ahora vamos a la otra opción. ¿Qué hace esta opción que dice formar intersección con la selección? Por ejemplo, si yo trazo con la herramienta de selección de tipo marco rectangular por este punto, ¿qué sucederá cuando yo suelte el mouse? Cuando yo suelte el mouse, solamente me va a quedar
la selección con la forma de las intersecciones de estas selecciones que ya están hechas con la nueva selección. A ver, ¿dónde hay intersección? A ver, voy a soltar, y estas dos son las intersecciones que me quedaron. Quiero seleccionar, por ejemplo, objetos circulares, entonces tendría que trabajar con la herramienta marco elíptico. Bueno, en este caso mi imagen no tiene objetos circulares, pero si yo quiero, por ejemplo, hacer una selección circular de esa manera, ¿no? O elíptica o circular, de esa manera. Recuerda que tenemos que saber cuándo utilizar nueva selección, añadir a la selección o restar de la selección o intersección. Igualmente ahora vamos a trabajar con las herramientas de tipo lazo, pero para ello voy a quitar estas selecciones. ¿Cómo hago para quitar estas selecciones? Voy al menú selección y presiono la opción de seleccionar o su combinación de teclas control D. Bueno, ya quité la selección. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con las herramientas de tipo lazo. Primero con la herramienta lazo. La herramienta lazo me permite hacer selecciones a mano alzada. Por ejemplo, yo quiero hacer una selección de esta parte del contorno de este objeto. Entonces tendría que hacer así con el mouse a mano alzada prácticamente. Pero hay un problema. Hay que ser precisos al momento de hacer la selección, porque es un poco difícil a veces hacer la selección con el mouse, ¿no? Trazar a mano alzada con el mouse se nos hace bastante difícil. Bueno, quitamos la selección, control D. Ahora vamos a utilizar la herramienta de tipo lazo poligonal. Vamos a ver cómo nos va a ayudar este tipo de herramienta de selección. Con esta herramienta de selección hago clic en el primer vértice, suelto. Ahora hago clic en el siguiente vértice, suelto. Hago clic, siguiente punto, y así sucesivamente voy haciendo clic en las esquinas o vértices donde voy a marcar mi selección y termino en el punto donde empecé. Y listo, ya hice mi selección, en este caso con la herramienta lazo poligonal. La herramienta lazo poligonal me permite hacer selecciones en objetos que no sean curvos, objetos rectos, con líneas rectas o bordes rectos. Quito la selección, control D, y ahora voy a trabajar con la herramienta lazo magnético. La herramienta lazo magnético me permite hacer selecciones, pero a objetos que tengan los bordes bien marcados. ¿Qué me indica o qué se entiende por ello? Por ejemplo, observamos de repente esta parte de acá del borde, se nota bastante bien el borde. Entonces, si yo quisiera seleccionar todo el contorno de la casa, empezaría por un punto y simplemente pasaría el mouse sin necesidad de hacer clic. Automáticamente se van creando unos puntos de anclaje. Pero ya cuando el borde no es muy marcado, como por ejemplo esta esquina de repente, ¿no? o cualquier otro punto que no está muy marcado el borde, ¿ya? En este caso aquí observamos, ya se me pasó la selección, seleccionó por un punto donde no debe ser. ¿Qué hago? Voy a quitar este punto de anclaje. ¿Cómo quito este punto de anclaje? Presionando la tecla retroceso, la que sirve para borrar las letras cuando nos sale mal. A ver, y ahora para agregar puntos de anclaje, lo único que tendría que hacer es clic sobre el punto que yo quiero crear el punto de anclaje, y así sigo haciendo mi selección. Luego vemos lo de la cruz. Voy a pasar por acá. Acá por ejemplo el borde no es muy marcado, no se ve bien, está un poco opaco, por lo tanto voy a hacer clic para crear puntos de anclaje para que no se vayan moviendo. Cuando ya veo que
el borde es más marcado, simplemente paso por ese lado y automáticamente se va creando su punto de anclaje. Ya tenemos, por ejemplo, seleccionada con esta herramienta, que es la herramienta lazo magnético. Puedo, por ejemplo, vamos a trabajar con la herramienta selección rápida y la herramienta varita mágica. Quito la selección y vamos a trabajar primero con la herramienta selección rápida. La herramienta selección rápida me permite seleccionar de una forma muy fácil y sencilla. Simplemente elijo la herramienta, puedo cambiar el diámetro del pincel. ¿Cómo hago este cambio del diámetro del pincel, el tamaño del pincel? Presiono la tecla Alt, lo mantengo presionado. En el mouse presiono el botón derecho del mouse, es decir, el anticlic, lo mantengo presionado, ¿no? Y ahora arrastro hacia la derecha para aumentar el tamaño o hacia la izquierda para disminuir el tamaño. Bien, yo creo que a ese diámetro estaría bien. Suelto el mouse, suelto la tecla. Bien, ahora simplemente trazo arrastrando por el medio del dibujo de la casa y se va haciendo la selección de una manera rápida. A ver, pasamos por este lado también. Vamos a disminuir el diámetro del pincel al clic derecho hacia la izquierda para disminuir el diámetro del pincel. Ahí estamos seleccionando. Recuerda que tiene que estar marcado esta opción que nos indica el más, añadir a la selección. Vamos por acá, la parte del techo, y ya me hizo una selección bastante rápida. ¿Ve con qué facilidad puedo hacer una selección, ¿no? Con la herramienta de selección adecuada? A ver, quitamos la selección y ahora vamos a seleccionar con la varita mágica. A ver, la varita mágica, y por ejemplo, yo voy a hacer una selección en esta parte del cielo. Hago clic y selecciono toda esta parte. Hago clic por acá, selecciono esta otra parte y así sucesivamente voy seleccionando partes de la imagen. Bien, entonces hemos visto cómo trabajar con la herramienta marco rectangular, marco elíptico, la herramienta fila única y columna única. Solamente nos permite hacer selecciones de un píxel. Por ejemplo, este es fila única y ahora vamos a ver lo que es la herramienta columna única. Ahí está, solamente me selecciona en forma de un píxel, sea horizontalmente o sea verticalmente. No se olviden que para hacer un montaje fotográfico, un diseño en Photoshop, hay que ser bastante precisos en las selecciones. Ya luego veremos otras formas, de repente otras técnicas de selección. Eso es todo, gracias.